su ministerio. Entonces, toda la vida de Jesús está enmarcada dentro de las fiestas. Entonces, por eso quisiera pedirle a mi esposa que por favor nos ayude con este tema de las fiestas, porque ya habíamos hablado de algunas fiestas, pero no habíamos profundizado. Pero en este punto es primordial entrar en el asunto de las fiestas. Para poder comprender los siguientes capítulos que siguen de Juan, se necesita tener un conocimiento básico de las fiestas. Así que mi esposa, hermanos, nos va a compartir acerca del tema, ¿ya? Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a compartir acerca de las fiestas bíblicas. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Me avisan si están viendo lo que comparto. Sí. Hermanos, ya. Entonces, vamos a empezar a compartir esta enseñanza. Aquí en la pantalla, como ustedes pueden ver, está el calendario bíblico. Es importante entrar en este tema para poder ir enmarcando todos los acontecimientos, como trazando una línea de tiempo. Y cuando uno traza una línea de tiempo, uno se puede ir ubicando en dónde está y poder ubicar los eventos bíblicos con mucha más certeza. ¿Aló? ¿Están por ahí los hermanos? Sigue nomás, Carlita. Creo que... ya. Amén. Entonces voy a empezar con la presentación, hermanos. Como ustedes saben, es una nueva manera de interactuar. No es lo mismo interactuar viéndonos y poder ver las expresiones y todo. Así que voy a pedirles de favor, de cuanto en cuanto se me están poniendo atención, me vayan dejando el corazoncito para saber que están ahí. O sea, como afirmando, en vez de decir amén, pónganme un corazoncito para saber que están asintiendo, porque como no les veo, por lo menos para saber que están ahí. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice ahí el calendario bíblico. Vamos a empezar con la presentación. Entonces, dice ahí, el calendario bíblico. ¿Qué son los Moedim? Vamos a introducir esta palabra que es muy importante para ir entendiendo todo de aquí en adelante. Moedim es una palabra en hebreo que significa tiempos señalados o tiempos de encuentro establecidos por Dios. Este es el significado de la palabra Moedim. Ahora vamos a irnos del libro de Génesis capítulo 1:14 y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esta palabra estaciones en el libro de Génesis 1:14, acuérdate, hermano, que estamos en el Génesis 1, aquí todavía el hombre no había sido echado del Edén, el hombre está dentro del Edén y dice que aquí las dos lumbreras, como usted puede ver en la imagen, las dos grandes lumbreras que son el sol y la luna, dice, estas dos fueron hechas para separar el día de la noche y para que sirvan de señales para las estaciones, dice en nuestra traducción. Pero la palabra en hebreo correctamente es moedim, para días y años. Entonces, esta palabra moedim, como ya leímos atrás, es la tiempo señalado o tiempos de encuentro establecidos por Dios. Entonces, si volvemos al Génesis, nos dice que Dios hizo las dos grandes lumbreras para separar el día y la noche, para que sirvan de señales en los tiempos señalados por Dios, para que el hombre tenga un encuentro con Él, para también tener señal de cuándo empieza el día y cuándo empiezan los años. Entonces, así se entiende la palabra Moedim, hermano. Entonces, nos vamos a ir acá, ¿cómo se cuenta el día bíblico? En el relato de la creación en Génesis podemos ver la referencia y fue la tarde y la mañana. Por tanto, el orden bíblico es que los días empiecen al anochecer. Los días no tienen nombre a excepción del Shabbat, que curiosamente que en este Shabbat no hace referencia de haber día ni noche.
Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas, hermanos. Que los días bíblicamente empiezan al atardecer, porque el relato bíblico dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo, del día tercero, del día cuarto y así sucesivamente. Entonces, este es el orden bíblico establecido por Dios, que los días se cuenten desde el anochecer, desde el atardecer. Entonces, ninguno de los días, hermano, ahora nosotros tenemos los días de la semana y tenemos un nombre para cada día de la semana, lunes y martes y miércoles y en fin. Pero al inicio no fue así. Incluso en el relato bíblico se dice el día primero, el día segundo, el día tercero. El único día que tiene nombre en el relato bíblico es el Shabbat. Pero Shabbat no es un nombre. Shabbat es la palabra que traducida del hebreo significa reposo. Entonces los días se contaban día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, descanso. Día primero, día segundo y así los ciclos de 7 días hasta llegar al descanso. Y cuando usted lee en el relato de Génesis, en el libro de Génesis dice que y reposó Dios. Llegó el día séptimo y reposó Dios, pero no hay referencia de que haya día ni noche en ese día. ¿Qué se quiere ver con esto, hermano? De que esa es una pequeña muestra de lo que Dios estaba haciendo en lo micro para podernos ahora revelar por medio de la profecía de Zacarías, como usted puede ver en el cuadro blanco. Dice Zacarías 14:7, será un día, hablando de la venida y del reino milenial de Jesús, dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, hablando del Mesías y su reinado de 1000 años. Entonces, hermanos, estamos viendo que este pequeñito, cada vez que se celebra Shabbat, es una celebración o un repaso o un ensayo de lo que será el reinado milenial del Mesías. Un día que no habrá día ni noche, porque Él mismo será el rey, Él será el dueño, Él será el templo. Entonces, esa es la referencia acerca del día bíblico y el Shabbat. Ahora vamos a irnos acá al Shabbat para entrar más profundamente en el tema. Nos dice en el libro de Éxodo 28, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira que en el libro de Éxodo dice, acuérdate. No está dando un mandamiento. En el Éxodo no está diciendo, y guardarás el día de reposo. Está diciendo, acuérdate del día de reposo. Eso quiere decir que ya había un estatuto o que ya había de parte de Dios, les estaba diciendo a los israelitas que solamente se acordaran de santificarlo. O sea, ellos ya tenían una idea de lo que era guardar el Shabbat. Ellos ya sabían lo que era guardar el Shabbat. Por eso cuando llegan y Dios les está dando la ley, les dice, acuérdate que precisamente este es el cuarto mandamiento, hermanos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en el libro de Levítico 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Aquí esta santa convocación también se traduce como Moedim. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y esta palabra donde quiera que habitéis es en toda la tierra, hermano. Donde quiera que estemos, la orden es 6 días trabajar y el día séptimo descansar. Entonces, este es un Moedim. Entonces entendemos, hermanos, aquí usted está viendo con el puntero lo que estoy señalando. El Shabbat es el Moedim semanal, o sea que cada 7 días, cada 6 días del séptimo día es un Moedim. Es un tiempo que Dios señaló para que el hombre tenga un encuentro con Dios. ¿Cómo se cuentan los días? Desde el anochecer hasta el amanecer, hasta la siguiente tarde del siguiente día. Así Dios lo estableció. Ahora vamos a ver, ahora nosotros tenemos que entender, hermano, les estoy poniendo el contexto de que esto es la palabra hebrea, así que es como se entiende bíblicamente el asunto de los días y de los tiempos señalados que Dios tiene para tener un encuentro con los hombres. Ahora, aquí el calendario, vamos a ver. Las calendas en latín, calendae, en el antiguo calendario romano era el primer día de cada mes. Teóricamente, cuando ocurría la luna nueva o novilunio en un ciclo lunar. La palabra calendario en español precede de esta palabra.
En el primer día de cada mes, los pontífices anunciaban el número de días hasta el próximo mes. Además, los deudores tenían que pagar sus deudas en este día. Estas deudas se inscribían en el calendario, una especie de libro de contabilidad. Actualmente utilizamos el calendario gregoriano. Entonces, hermano, la palabra calendario o la manera en la que nosotros llevamos la cuenta de los días, los meses y los años viene de una palabra antigua que de donde viene la palabra, de la palabra calendas, de donde viene la palabra calendario como la que entendemos nosotros ahora. Entonces, la palabra calendario no se encuentra en la Biblia. Esto viene de un concepto griego, de un concepto latino. Como ustedes podían ver, los pontífices se encargaban de anunciar el inicio del nuevo mes. Entonces, pero la palabra correcta es Moedim en hebreo. Y el concepto es diferente porque el Moedim nos dice que son tiempos señalados por Dios, tiempos de encuentro, donde el hombre tiene un encuentro con Dios. Mientras que calendario se anunciaba que en ese día se iban a cobrar las deudas. Entonces hay un concepto distinto. El calendario gregoriano que utilizamos ahora no tiene nada que ver con el calendario o con las fiestas bíblicas como se llevan, como Dios nos enseña en la escritura. Entonces queremos ver ahora una imagen aquí. Si ustedes están viendo la imagen, por favor, hermanos, déjenme saber si es que están por ahí. Sí. Entonces, aquí estamos viendo las fiestas. Ya, aquí estamos las fiestas bíblicas. Ustedes pueden ver aquí en la rueda del centro, la rueda amarilla o dorada que estoy señalando con el cursor, están los nombres de los meses como nosotros los entendemos, como nosotros tenemos según el calendario gregoriano. En la rueda negra que está por afuera están los nombres y el orden de los meses según el calendario bíblico. Según el calendario bíblico está 1, 2, 3. Los nombres que ustedes ven ahí, Nisan, Liar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, etcétera, etcétera, esos son los nombres que los judíos, después del exilio babilónico, cuando ellos regresaron nuevamente a reedificar Jerusalén, ellos vinieron trayendo estos nombres de Babilonia. Y ellos le pusieron, ya no se dirigían solamente por el orden de los meses, diciendo el primer mes, el segundo mes, o el tercer mes, o el cuarto mes, sino que les vinieron y ya les pusieron nombre. Pero previo al exilio babilónico, estos nombres no existían. Existían solamente el mes primero, como vamos a encontrar de la Biblia. Incluso después del exilio babilónico, aquí con el cursor ustedes pueden ver que aquí dice Nisan. Este es un nombre post-babilónico porque el nombre bíblico es para el primer mes, ya lo vamos a ver más adelante en la cita bíblica, se llama Aviv, el mes de Aviv, pero después del exilio babilónico a este mes le pusieron el nombre de Nisan. Entonces ahora sí vamos a ver. ¿Cuándo inicia el calendario bíblico? ¿Cuándo empieza a contarse el inicio de los meses o el inicio del año según el orden bíblico? Es al inicio de la primavera. ¿Cuándo es el inicio de la primavera? A partir de la segunda mitad del mes de marzo. Entonces, cuando nosotros, según nuestro calendario gregoriano, estamos a la mitad del mes de marzo, inicia el mes bíblico número 1. Y con el mes bíblico número 1, aquí encontramos la fiesta de la Pascua. Encontramos la fiesta de Hamatzah o Hamatzot, que es los panes sin levadura, y las fiestas de Bikurim o primicias, 50 días después, que ya está como por el mes de Sivan, que es la segunda mitad de mayo con la primera mitad de junio, encontramos ya la fiesta de Pentecostés. Entonces, estas son las fiestas de primavera, hermanos. Y le vuelvo a repetir, los meses bíblicos justamente caen, el inicio del año bíblico empieza al inicio de la primavera, cuando brota la vida. Ese es el orden bíblico, cuando empieza a brotar la vida después del invierno, las primeras flores, los primeros crías de los pollitos, de los patos o de los pajaritos, cuando empieza el inicio de la vida nuevamente después de haber dormido el invierno, ese es el momento en el que Dios estableció que debía empezar el año.
porque Aviv, la palabra Aviv significa brote de vida, significa frescura. Eso es el significado de la palabra para el inicio de este mes. Entonces, no tiene nada que ver con el inicio de nuestro año que como nosotros tenemos aquí en el mes de enero, que es justo en pleno invierno. Ese es un orden que establecieron los hombres, pero el orden que estableció Dios es al inicio de la primavera, que corresponde a la segunda mitad del mes de marzo. ¿Hasta ahí estamos claros, hermanos? Yeah. Ahora vamos a ver acá, si me acompañan a ver según el cursor, en el mes de Tishri, que sería el séptimo mes bíblico, si ven aquí en la rueda negra, el séptimo mes bíblico, en el séptimo mes empiezan las fiestas de trompetas, empieza Yom Kippur y empieza Sukkot o fiesta de las cabañas. Ahí están las citas bíblicas. Ahora vamos a ir para profundizar un poquito a ver cuáles son las fiestas de la primavera. Fiestas de primavera. Le he puesto entre paréntesis el nombre en hebreo para que usted se vaya familiarizando. Y ahí está el nombre en español. Pascua, la primera fiesta, que en hebreo es Pesach. La segunda, el segundo Moedim es panes sin levadura o Hamatzot. Primeros frutos o primicias, que se dice Ha Bikurim. Y Pentecostés o fiesta de las semanas, que en hebreo se dice Shabuot. Entonces, de estas 4 Moedim, estos 4 tiempos que Dios ha señalado en el calendario bíblico, en su anuario bíblico, estas son las 4 fiestas que se celebran en la primavera. Ahora, en las fiestas de otoño podemos ver 3 aquí. Trompetas o Yom Teruah, expiación o Yom Kippur y tabernáculos o Sukkot. Entonces usted tiene a la izquierda el nombre en español y a la derecha el nombre en hebreo. Estas son las fiestas del otoño. Ahora vamos a irnos un poco más atrás. Un momento, hermanos. Vamos a irnos aquí. Vamos a ver a Yeshua. Este es el nombre con hebreo de nuestro Señor Jesús. Todos sabemos que se llama Jesús, así le conocimos, así fuimos salvos, así nos referimos a Él, pero por causa de la enseñanza de esta noche nos vamos a referir a Él con el nombre de Yeshua, como es su nombre hebreo, hermanos. Traducido es Jesús. No hay ningún problema si usted le quiere decir Yeshua, si usted le quiere decir Jesús. Es la misma persona, pero para fines de la enseñanza, Yeshua, que es su nombre en hebreo, vamos a ir viendo cómo Él está cumpliendo todas estas fiestas o cómo Él va a ir cumpliendo estas fiestas. Entonces aquí vemos, si usted me acompaña, usted puede ver la imagen del candelero, ¿verdad? Y el candelero tiene 7 brazos. Empezando desde la izquierda vemos la fiesta de Pascua. Vamos a ver que los 7 brazos representan cada una de las fiestas. Aquí dice la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la segunda, la tercera, la fiesta de las primicias, la cuarta y justamente en el centro, Pentecostés. Tenemos trompetas, la quinta. Tenemos la fiesta del perdón o expiación, la sexta. Y la última, la fiesta de tabernáculos. Usted puede ver que sobre 3 de las importantes fiestas, sobre 3 de estas, yo he puesto una checkmark, he puesto un visto ahí. ¿Por qué? Porque aquí, si me acompaña a leer, dice, no todos los Moedim son fiestas. Acuérdese que Moedim significa tiempos señalados. Entonces aquí dice en el libro de Éxodo 23, 3 veces al año me celebraréis fiesta, fiesta como tal. La fiesta de los panes sin levadura, yo le puse aquí el checkmark en la Pascua, porque Pascua y panes sin levadura es una sola fiesta que dura 8 días. Entonces empieza con Pascua y continúa la fiesta durante toda la semana. Se le conoce como panes sin levadura. 7 días más dura la fiesta. Entonces esta es una sola.
Dice, 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, lo que decía, el inicio de los meses, el mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega o Pentecostés, como usted puede ver la marquita aquí, la que está en el centro del candelero. Los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año o tabernáculos, como usted puede ver la marquita aquí. Esta, la de los tabernáculos, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. Es decir, que todas estas fiestas, los 7 Moedim, hermano, Dios había comandado que se recuerde, que se celebre, que uno tenga en memoria. Pero de las 7, estas 3 que usted ve con la marquita son las que obligatoriamente tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año para presentarse en el templo delante del Señor. Entonces era en la temporada de Pascua, que era al inicio del año, y 50 días después venía Pentecostés, y después de eso a la fiesta del otoño, como dice aquí, si me sigue con el Cordero, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es de los tabernáculos. Entonces, la última fiesta del año es la de Pentecostés, entonces, la de tabernáculos, perdón. Esta fecha de Pentecostés es donde se recibía la lluvia temprana. Y esta fecha de tabernáculos es donde se recibía la lluvia tardía. Por eso en esta fiesta de Pentecostés tenían que ir con lo primero de su cosecha. Y en esta fecha de tabernáculos tenían que acercarse con todo lo de la cosecha final, lo que hayan recogido a la final. Al final de la cosecha tenían que acercarse con su ofrenda delante del Señor en la fiesta de tabernáculos. ¿Hasta ahí estamos claros, hermanos? Sí. Aquí vemos, hermanos, quería hacer referencia también que esta parte del centro del candelero, este brazo central, dice la escritura, si usted lee en el Éxodo, dice que el candelero era una sola pieza de oro labrada a mano. Entonces no eran varias piezas unidas o soldadas, sino que tenía que ser tal el arte del labrador que era una sola pieza, pero la central, esta era la que repartía la vida o el aceite a las demás. Entonces, esta es la figura mesiánica, hermanos, la figura de Jesús, de donde todos nosotros hemos venido a ser injertados y de donde fluye la vida. Asimismo, del centro, el candelero, el brazo del centro, se le conoce también como el que sirve, porque para encender el candelero, la orden de Dios era que tenía que encenderse la central. Según nosotros o según nuestra costumbre, la hubiésemos prendido de la una esquina o de la otra esquina. Pero la orden, según cómo se hacía, era encender primero la central. Una vez que se encendía la central, esta repartía el fuego a las demás. Y así es, hermanos, si usted se ve aquí en el centro, cuando se derramó en Pentecostés el Espíritu Santo, nosotros podemos ver que es como este brazo central. El Espíritu Santo, hermano, es el que sostiene cada uno de los Moedim del Señor, cada uno de ellos. Su Espíritu Santo ha estado desde el inicio hasta el final. Amén. Ahora vamos a ver. Una pregunta. ¿Me puede repetir cómo se llamaba el brazo principal de Pentecostés? Se llama la vela que sirve, no la vela, el que sirve o el siervo o en hebreo se dice el jumesh o el siervo, el que sirve. Y es una figura mesiánica porque Jesús vino como siervo, ¿no? Como el siervo sufriente en su primera venida. Entonces, aquí vamos a ver. Y ahora, ¿quién debe cumplir las fiestas? Vamos a ver. En Éxodo 15 dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová.
una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces, según el Éxodo 15, hermano, nos está diciendo que tanto cuando salió la congregación de Egipto, ustedes saben que no salió solamente la congregación de israelitas que estuvieron bajo la esclavitud, sino que junto con ellos se unieron muchos de los egipcios que dijeron, vamos a seguir a tu Dios y vamos a guardar lo que ustedes guardan y obedeceremos al Dios que ustedes obedecen. Entonces se les juntaron salió en realidad una multitud mixta, no salieron israelitas puros, salieron muchos de los egipcios también con ellos y luego se conformaron como un solo pueblo. Entonces cuando están recibiendo la ley de Moisés, cuando Dios le está dando la ley a Moisés, dice, y un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Y esta palabra es importante. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Entonces, hermano, cuando la palabra dice perpetuo, no quiso decir hasta que vino Jesús y de ahí para adelante ya no vamos a cumplir porque ya está cumplido todo. No, cuando la palabra dice perpetuo es para siempre, hermano. Como dice el libro de Mateo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto sea cumplido. Entonces, mientras esté escrito en su Biblia y en la mía, hermano, que es un estatuto perpetuo, hay que cumplirlo, porque así lo ha mandado el Señor. Ahora vamos a ver. Una pregunta antes que pase. Estoy chequeando aquí Éxodo 15:15 y no consta ahí eso. Ya, entonces le reviso, hermano. A lo mejor copié mal la cita bíblica. Yeah. Ya. Ok. Déjame un ratito, hermano. Ya le busco. Sí, yo le copié mal, hermano. Es verdad. Ya. Le pongo enseguida la cita correcta. Parece que yo le copié mal eso. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ver aquí. Yeshua o Jesús es la figura central de todos los Moedim. Nuestro encuentro es con Él y lo vemos cumpliendo los Moedim de primavera de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, que el propósito de haber dado todos estos Moedim o de Dios haber señalado dentro de su calendario fechas que Él ha señalado para encontrarse con su pueblo, es que Jesús sea el centro de todo. Alrededor de su figura giran todas las fiestas, giran todos los Moedim, gira todo, hermano, porque Él es la figura central y nuestro encuentro, hermano, es con Él. No es solamente cumplir una fecha o decir en esta fecha hay que celebrar esto, no, sino que hay que enfocarnos que el centro de todo es Yeshua. Y si vamos a venir a Él y obedecer su palabra es para tener un encuentro con Él. Así como cada Shabbat, quienes hemos entendido que es un día de encuentro con el Señor, que es un pequeño repaso de lo que será en el milenio, lo venimos porque estamos creyendo que vamos a tener un encuentro con Él, que es un día que Dios ha señalado para que el hombre tenga un encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo vemos que Dios o que Jesús cumplió con los Moedim de la primavera? En su primera venida, Él cumplió con esto. Dice aquí, vemos, le he puesto su nombre en hebreo aquí, pero si damos clic, dice Pascua. ¿Cómo cumplió Pascua? Siendo el cordero sacrificado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, ¿quién fue el cordero? Esta era la profecía, que sería llevado como cordero. Pero nosotros vemos a Jesús cumpliendo esta fiesta, siendo Él el cordero del sacrificio. ¿Cómo cumplió Él? Aquí estamos viendo bíblicamente cómo Él cumplió, hermanos, para darnos ejemplo de cómo cumplir cada uno de estos Moedim.
Dice aquí, ¿cómo cumplió Hamatzot o panes sin levadura? Yeshua nos libró de la esclavitud. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí está nuevamente. ¿Se acuerda que panes sin levadura era uno de los moedim que Dios decía que 3 veces al año se presentará, y este era uno de los que él decía que había que obligatoriamente presentarse mientras había el templo? Dice aquí, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Por qué? Porque en este día era el recordatorio que en este día Dios había sacado a todas las huestes de Israel de la tierra de Egipto. Y ahora eso es figura de cómo Yeshua nos sacó de la esclavitud del pecado en la que nosotros estábamos. Entonces, de la manera en la que Dios sacó a sus hijos de la tierra de Egipto y les dijo, este día guardarán y se acordarán que yo les saqué con brazo poderosa, con portento, con brazo fuerte. Entonces Jesús lo cumplió a sí mismo, cumplió esta fiesta al sacarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y también porque en esta fiesta que dura 7 días, el mandamiento es que se debe comer pan, pero que no tenga levadura. Este es Jesús, el pan sin levadura, sin el pecado, sin maldad, el pan puro que ha descendido del cielo. Entonces, de esta es la manera en cómo Jesús cumple esta fiesta. Vamos a irnos acá a Bikurim, o primicias o primeros frutos. Yeshua es el primer resucitado. Dice la cita bíblica, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cómo se cumplió la fiesta de las primicias? Siendo Él el primer resucitado que se fue y se presentó ante el Padre como el primer fruto. Nosotros también resucitaremos en el día postrero cuando sea anunciada su venida, hermanos. Pero mientras tanto, Él es la primicia de toda la resurrección. Así cumplió la fiesta de primicias. ¿Cómo cumplió el Señor o Jesús la fiesta de Shavuot o Pentecostés? Con la repartición del Espíritu Santo, o en hebreo, Ruach HaKodesh. 50 días después de cruzar el Mar Rojo, Dios entregó la ley al pueblo. Yeshua, 50 días después de haberse presentado al Padre como el primer resucitado, envía la promesa del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esta fiesta, hermanos. No es ninguna coincidencia que 50 días después de cruzar el Mar Rojo, Dios entrega la ley al pueblo, Dios les da la ley. Y después de 50 días de Jesús haber resucitado, envía la promesa del Espíritu Santo para que se cumpliese la profecía que dice, daré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, porque cuando le dio la ley al pueblo era ley que estaba escrita en piedra, pero el cumplimiento de la promesa o de esta profecía es que cuando venga el Espíritu Santo escribirá la ley en nuestros corazones. Así Jesús cumple también con la fiesta de Pentecostés. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo cómo Jesús ha cumplido con las fiestas de la primavera. Ahora vamos a ver acá cómo Jesús cumple o cómo Jesús cumplirá con las fiestas del otoño. Dice ahí, hermano, los moedim de otoño tendrán su cumplimiento así. Aquí ustedes pueden ver unas letras en hebreo que se lee desde derecha hacia izquierda y aquí dice Moedim. Aquí está traducido abajo, las fiestas proféticas. ¿Por qué tiene aquí la imagen de un león, el candelero y el templo? ¿Por qué, hermanos? Porque si usted recuerda, en su primera venida él vino como cordero para cumplir las fiestas de primavera. Pero su segunda venida ya no será como cordero, sino como el león de la tribu de Judá que viene a regir con vara de hierro.
Y aquí, porque vemos la imagen del candelero, es porque es el cumplimiento de todas las fiestas. No quedaría encendida solamente 3 de los brazos del candelero, sino que tienen que encenderse todos y así cumplirse con todos los moedim que Dios ha establecido. Ahora, los moedim de otoño son día de trompetas, día de expiación y día de tabernáculos. ¿Cómo será este cumplimiento? Eso es lo que vamos a ver aquí. Día de trompetas, también conocido como el día que nadie sabe, porque para iniciar el primer mes del año se tenía que mirar la primera aparición de la luna creciente y se anunciaba mediante el toque de 2 trompetas de plata que se tocan una sola vez al año en esta temporada. En este día seremos resucitados, porque el mismo, la cita bíblica, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en el gráfico usted puede ver las 2 trompetas de plata, que anuncia el día de la fiesta de la luna nueva o el día de la fiesta de trompetas, o aquí dice Rosh Hashanah, que también significa el día que se anuncia el inicio del año. Entonces, el inicio del año ceremonial, del año civil, porque aquí era en esta época de otoño, era donde empezaban a contarse los meses, pero del calendario civil. Habíamos hablado, hermanos, acá, quiero volver a la imagen de acá para explicarle algo antes de que se me escape. Aquí, en el mes de marzo, empezaba el año ceremonial porque empieza con las fiestas, con los moedim. Pero aquí, en el mes de séptimo, en el mes de Tishri, empezaba el año civil, que era la época de la coronación de los reyes, desde donde empezaba a contarse el año. Entonces había 2 inicios de año, no se confunda aquí. Primero le quiero hacer a usted un ejemplo de lo que nosotros vivimos en nuestro calendario que nosotros utilizamos para que usted entienda esto que le estoy explicando. En nuestro calendario gregoriano nosotros tenemos el inicio del año en el mes de enero, ¿cierto? Y contamos 12 y termina en el mes de diciembre. Pero además de eso nosotros tenemos un calendario escolar. ¿Cuál es el calendario escolar? El que empieza en septiembre y termina en julio del siguiente año. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, cuando nosotros decimos es el año escolar, nosotros ya sabemos que inicia en septiembre y termina en julio. Pero cuando decimos que simplemente inicia el año, nosotros sabemos que inicia en enero y termina en diciembre. Entonces, asimismo, nuestros hermanos, o bíblicamente se entiende, el año ceremonial inicia en la primavera y es del primer mes y el segundo mes y tercer mes así hasta el mes de 12 o mes de Adar. Pero el calendario civil es el que empieza en el mes de Tishri, que es el mes séptimo, y termina hasta Elul. Ahora, casualmente, estamos por iniciar el mes séptimo, que es a la mitad de septiembre. Entonces, ya mismo se termina el año civil bíblico y se va a empezar con el mes de Tishri. Ya, ahora sí nos vamos a ir. Nos vamos a ir acá, hermano, en las fiestas del otoño, donde me quedé. Vamos a ir al día de expiación. ¿Cómo se cumpliría el día de expiación o el día de perdón también se le conoce o el día de juicio? ¿Cómo va Jesús a cumplir esta fiesta en su segunda venida? Dice, 10 días después del toque de las trompetas, acuérdese que al inicio del año, esta fiesta de aquí, el día de trompetas era el primer día del mes. ¿Cómo se contaba con el avistamiento de la luna creciente? ¿Por qué era el día que nadie sabe? Porque usted antiguamente para poder iniciar los días, como habíamos visto ya la enseñanza, se iniciaba al atardecer.
al inicio, al salida de la primera astilla de la luna creciente. Entonces, cuando habían 2 testigos que habían visto ya la luna que había aparecido, entonces se tocaba la trompeta, pero nadie podía tocar la trompeta mientras que no hayan visto salir la luna. Entonces, esa es la diferencia con el calendario que nosotros tenemos ahora, que nosotros ya se establecieron fechas fijas y nosotros sabemos cuándo inicia y cuándo termina el mes. Pero bíblicamente no era así. Ellos tenían que estar pendientes de las grandes lumbreras que Dios puso para estar pendientes de cuándo iba a iniciar el mes. Por eso se conoce como el día que nadie sabe, porque cuando está la luna nueva, hermano, no es visible, no se ve. Pero cuando ya está la luna creciente, entonces la primera astilla de la luna da inicio al año y da inicio al mes. Entonces, vamos a ver acá. En la fiesta de expiación, entonces, 10 días después de haber iniciado el mes, haberse tocado las trompetas, dice, el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por él y por todas las naciones. A estos 10 días se los conoce como los días del terror, porque mientras nosotros, los que hemos resucitado, estemos en el mar de vidrio y fuego, según Apocalipsis 15:2, en la tierra se estarán derramando las copas de la ira de Dios. Entonces aquí usted puede ver en la fotografía al sumo sacerdote que generalmente durante todo el año él debía vestir vestiduras de oro con su pectoral y con la mitra y con todo lo que describe cómo debía vestirse el sumo sacerdote. Pero este día, 10 días después de haberse tocado las trompetas, el sacerdote 10 días después tenía que acercarse. Era la única vez que podía entrar al lugar santísimo, que era justamente esto, a los 10 días de haberse tocado la trompeta, justo en el día de expiación, el día de perdón o día de juicio. Así se le conocía a este día, a los 10 días del mes séptimo. Entonces el sumo sacerdote entraba, esta era la única época del año que el sumo sacerdote podía entrar, pero no podía estar vestido de sus ropas de oro. Él tenía que despojarse de toda su vestimenta de oro y entrar solamente con la túnica limpia, blanca, resplandeciente, para ofrecer incienso delante del Señor. Pero previo a entrar, él tenía que ir al lavacro de bronce, que era una especie de lavacro, ¿sí? Donde contenía agua, pero estaba tan pulido, que podían verse el reflejo de ellos mismos. Entonces, antes de entrar a la presencia, al lugar santísimo, tenía que ir e inspeccionarse de que su vestidura no tenga ni una arruga, ni una sola mancha, que no haya una salpicadura, que no haya nada, que esté su vestidura perfectamente limpia, porque el riesgo era de que si su vestidura estaba manchada, al momento de entrar, la presencia de Dios y la santidad que estaba ahí podía matarle. Entonces, esta era la única época en la que se podía entrar. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ofrecer incienso por él, por la nación y por toda la tierra, por toda la gente de la tierra. Entonces, ahora vamos a ver acá. En esta parte del día de expiación tenemos un relato muy importante. Yom Kippur, o día de la expiación, había la ceremonia de las 2 cabras. ¿Qué decía que se tenía que hacer en esta ceremonia? Habían 2 cabritas. Los levitas tenían que coger 2 cabritos. Una cabrita estaba dedicada para Dios y la otra cabrita era para Azazel. ¿De qué se consistía en esta ceremonia? Que la cabrita que era para Dios se cogía y se le ponía en el altar y se ofrecía al Señor como sacrificio. Pero la cabrita que era para Azazel, el levita tenía que atarle al cuello un cordón de grana, un cordón rojo. Entonces, la mitad de este cordón amarraban al cuello de la cabra y la otra mitad amarraban a la puerta del templo. Entonces el levita la sacaba y la llevaba al desierto. Antes de eso le ponía las manos y confesaba todos los pecados sobre la cabeza de esta cabra. Y decía que en ella iba cargando los pecados de toda la humanidad.
entonces la soltaban al desierto y un levita se encargaba de que esta cabra que vaya al desierto tenía que ser despeñada. Entonces, una vez que era despeñada y que era muerta, el misterio del cordón de grana era que inmediatamente como la cabrita era lanzada y era muerta, en ese mismo instante el cordón que estaba colgado en la puerta del templo quedaba blanco. Y así ellos tenían la señal de que Dios había perdonado los pecados de todos. Esto sucedió año con año y año con año, hermanos, hasta que vino nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús o Yeshua murió en la cruz, después los levitas que seguían haciendo este ritual, esta ceremonia, después de la muerte de Jesús, nunca más el cordón que estaba atado a la puerta del templo volvió a cambiar de color. Y los sacerdotes se preguntaban, 40 años después de la muerte de Jesús hasta la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70, ellos seguían haciendo la ceremonia, pero ya nunca más, después de la muerte de Jesús, ya nunca más ese cordón cambió de color, porque ellos no entendían que el que había cargado con el pecado de toda la humanidad fue Jesús. Ya no eran necesarios los sacrificios de los animales porque ya había sido uno en quien se llevó el pecado y habían puesto los pecados de toda la humanidad para que cesaran este tipo de sacrificios, viniendo Él a ser el mejor sacrificio y olor fragante delante de Dios. Así es como vemos la figura mesiánica en esta cabra parasas, el que se celebraba justamente en los días de expiación o días de perdón o juicio. Y ahora vemos acá la última fiesta, cómo será cumplida esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de tabernáculos también se conoce como la fiesta de la coronación de los reyes, también conocida como la fiesta de las bodas del Cordero. Este será el día de su regreso, cuando después de habernos examinado por 10 días, acuérdese los 10 días de terror, en el mar de cristal, como lo hacía el sumo sacerdote, nos serán entregadas vestiduras de lino fino y una piedrecita blanca que dirá absuelto, no inocente, sino absuelto. Nuestro Mashiach Yeshua llamará a toda su corte celestial y volverá a la tierra para pelear la batalla de Og y Magog y atar a Satanás por 1000 años y establecer su reinado milenial. Aquí usted puede ver una imagen de cómo era una boda judía. La imagen, hermano, ¿se acuerda usted de la parábola de las 10 vírgenes? Que ellas tardaron en esperar, el esposo tardó, el novio tardó y ellas se durmieron. Pero cuando dijeron, aquí viene el esposo, era la voz y era la medianoche. Y entonces ellas se arreglaron para poder entrar a las bodas. Así nosotros, hermanos, tenemos que ser como estas vírgenes para poder entrar a la boda, a las cenas de bodas del Cordero. No sabemos cuándo Él va a venir. Sabemos sí la temporada, hermano. La temporada sí sabemos que es para la fiesta del cumplimiento de otoño. El día y la hora no sabemos, pero la temporada sí podemos saber, porque esta será la temporada en la que el Señor se desposará con su novia y vendrá a regir con vara de hierro a las naciones. Ahora, ¿cómo se celebraba esta fiesta de tabernáculos o Sukkot en hebreo? Dice la cita bíblica, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo. ¿Se acuerda de esta palabra perpetuo? Justamente en Sukkot, sí, porque es uno de los moedim, de los tiempos señalados que Dios ha dicho que tenemos que celebrar perpetuamente. Por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces aquí podemos ver, hermanos, los tabernáculos, o también se llamaba fiesta de las enramadas, porque como usted puede ver, se tomaban ramitas y se hacían una especie de casitas con una especie de chocitas, como usted ve en las terrazas de las casas, ¿sí puede ver? O las ve aquí abajo, o las ve aquí en las terrazas de las casas, que por lo general estaban construidas arriba. Entonces decían que ellos tienen que habitar durante 7 días en estos tabernáculos en recordatorio de cómo todo Israel
estuvo viviendo viviendo en el desierto. Dice, yo les hice habitar en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces es un recordatorio de cómo él mismo habitó entre los tabernáculos de su pueblo cuando los sacó de Egipto. Entonces, en esta fiesta cabe recalcar, hermano, que es la fiesta o la fecha cuando el Señor Jesucristo nació. Cuando nosotros leemos en la escritura que nació un pesebre, la palabra pesebre está mal traducida, porque la palabra pesebre en realidad tuvo que haber sido traducida como que él nació en una sucá, que es el singular, porque Sukkot es plural, pero Sukkot son todas, ¿no? Muchas sucás. Entonces él nació en una sucá, no es un pesebre. Como usted ve, hay mucha diferencia en un pesebre, que es el lugar donde está el establo, donde están los animales, a un lugar de como el que usted está viendo que está construido. Entonces a esta le ponían ramitas y le adornaban con frutos de la temporada y le ponían ramitas bonitas y ponían adornitos. Entonces en una de estas, porque no había mesón, porque en la fiesta de tabernáculos María y José, como había el estatuto perpetuo de subir a esta fiesta, ellos estaban subiendo a Jerusalén por causa del censo y por causa del estatuto. Entonces, cuando ellas subían y no había espacio en la ciudad, entonces ella entró en una de estas sucá. Así que olvídese de la imagen de que estaba el pollo, el gallo, el burro, el borrego, la vaca ahí metiendo la cabeza viendo al Señor Jesús. Eso es mentira. Esa es una imagen que nos vendieron. Eso no es real. Así no sucedió. En una de estas sucás es donde María, como no había espacio en el mesón, ella entró en una de estas casitas y es donde ella dio a luz. Esta es la figura, hermano, de este Jesús naciendo en un pequeño tabernáculo, para que se cumpla la escritura que dice: yo habitaré en medio de ellos serán mi tabernáculo. Entonces, es la figura de cómo Jesús ha nacido en nuestros corazones. Así se celebraba y será cumplida cuando Él venga a las fiestas de las bodas del Cordero. Amén, hermanos. No sé si es que hasta ahí está claro o hay alguna pregunta. Aleluya. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Cuando el sacerdote tenía los dos cabritas, la una era para con Dios y la otra era para Azazel. 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 ¿Y qué Sí. significa Azazel? Azazel es una figura, hermana, es una figura del mal. En el libro de Enoch se nombra que Azazel era uno de los ángeles caídos, como el líder de los ángeles caídos. Okay. Eso dice el libro de Enoch. Pero según como ellos le entendían, para Azazel era como una figura del mal, era como una figura de todo lo malo, de todo lo pecaminoso. Por eso decían una cabra para Dios, que la ofrecían en el altar, y otra cabra para Azazel. O sea, como la cabra que iba a llevar todo el mal, todo el pecado. Todo el pecado. Entonces era como una simbología más que un significado. Ok, ya solo eso nomás. Gracias. Amén, hermano. ¿Está claro, hermanos, hasta ahí? Amén. Amén. Amén, hermano. ¿De repente alguna pregunta, hermanos? El versículo que no había ya rectificado. Ya ahorita, el versículo que decía la hermana Anita. Ya ahorita. Sí. Ya. Sorry, hermano. No, está bien, hermano. Ya le busco. A ver. ¿En cuál era, hermana Anita? ¿Se acuerda? Perdón que me... Sí, Éxodo 15. No, pero ¿de qué estábamos hablando? Disculpe. Estábamos hablando de... ya me Sí, para olvidé. buscarla. Era de... a ver. Espera, si estoy buscando mis apuntes.
Sí, porque yo estoy segura que anoté mal la cita bíblica. No me acuerdo, hermano. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué era lo que estábamos viendo? Ah, sí, ¿quién debe cumplir las fiestas? De esto era, ¿no es cierto? Sí. Ya vamos a ver. Ahorita les busco el texto correcto. Ya. Deme un minutito. Preguntas. Éxodo 12 creo que es, hermanos. Déjenme ver. No, eso es de los panes sin levadura. Déjeme ver. Ahorita le busco, hermana. Ya, es 12, Éxodo 12:49. Sí, Éxodo 12:49, hermano. ¿Tienen todos, Ya, hermanos, tal vez sí. ahí? Ya, La dice, misma ley será para el para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Ahí está. peregrinaré errante. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como Jehová mandó a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Ajá. Amén. Entonces ahí está. Entonces es aquí. Sí. Éxodo 12:49. 49, sí, hermano. Ahí sí está claro, ¿cierto? Muchas gracias, hermano. Ya, hermana, de nada. Gracias. ¿Sabe dónde también es? Sabe que no es Éxodo, esto es También está en Números 9:14, dice. Números 15:15 es, hermana. Sí, Números 15:15 es, hermana. Si ustedes leen Números 15:15, dice, y un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Ya, entonces es un mismo estatuto tendréis. Porque entonces es Números 15:15, no Éxodo, sino Números 15:15. también creo que está en Números